La puerta es parte de una planta arquitectónica que se debe considerar como un elemento dibujado en su capa. Las puertas se representan en planta con un rectángulo y un arco, en donde el rectángulo es la puerta y el arco el abatimiento. Las puertas se dibujan de 5 centímetros de ancho por el largo del vano, restando 4 centímetros para que la línea de la puerta no se encime con la que representa a el muro. Las puertas se dibujan abiertas y el abatimiento con el tipo de línea continua. En el programa, los ángulos positivos corren en contra de las manecillas del reloj, los negativos a favor. Por lo tanto, al definir un punto donde comienza el arco de la puerta y donde termina, se debe considerar el sentido del ángulo. Considerando que el vano donde irá la puerta es de 90 centímetros, el largo de la puerta deberá ser de 86 centímetros. Para dibujar un rectángulo, se posiciona el puntero en la pestaña de Home, en el apartado de Draw, y se selecciona el comando Rectangle con un clic del botón izquierdo del puntero. Para los usuarios de Mac, el comando se encuentra en la caja de herramientas, en la caja de trabajo Drafting, y es el mismo icono. La secuencia del comando pide especificar el primer punto de una de las esquinas del cuadrado, Specify First Corner Point, con un clic del botón izquierdo del ratón. Para ubicar la contraesquina del rectángulo, hay que dar las distancias de largo y alto. Para esto se selecciona la opción del comando Dimensiones, Dimensions, tecleando la letra en mayúscula de la opción, que en este caso es la D. El comando pide especificar la medida del rectángulo en el eje de las X, Specify Length for Rectangle. Si la puerta se dibuja en sentido vertical, la distancia en el sentido de las X es de 5 centímetros y en el sentido de las Y es de 86 centímetros. Si la orientación es horizontal, entonces la distancia en el sentido de las X deberá ser de 86 centímetros y en el sentido de la Y de 5 centímetros. Se dibujará la puerta en este caso en sentido vertical. Por lo tanto, la primera distancia que se especifica es de 5 centímetros. Enseguida hay que especificar la segunda distancia que corresponde a la longitud en el sentido de la Y, que en este caso es de 84 centímetros. Specify Width for Rectangles. Y aceptamos la distancia con un Enter del teclado. Una vez definido el tamaño del rectángulo, la secuencia del comando solicita especificar la posición de la contraesquina, Specify Other Corner Point. Se posiciona el rectángulo en cualquiera de los 4 cuadrantes con un clic del botón izquierdo del ratón. Como la puerta se dibuja sobre la línea de muros, hay que moverla en sentido horizontal para despegarla. Con el comando Move, que se encuentra en la pestaña de Home, en el apartado de Modify, se selecciona con un clic del botón izquierdo del ratón. Para los usuarios de la Mac es el mismo icono y se encuentra en la caja de herramientas en la caja de Drafting. La secuencia del comando solicita seleccionar los objetos que se van a mover. Select Object. Se posiciona el puntero en el rectángulo y se selecciona con un clic del botón izquierdo del ratón. Ver capítulo 12 para modos de selección. Los objetos que se puntean son los objetos que han sido seleccionados y se entra a una secuencia infinita
de selección de objetos que para terminarla hay que dar un Enter con el teclado. A continuación, el comando solicita especificar el punto base de donde se va a desplazar el objeto seleccionado. Specify Base Point. En el caso de que se debe desplazar una determinada distancia, el punto base de desplazamiento puede ser cualquiera en pantalla y se define con un clic del botón izquierdo del ratón. Lo importante es la distancia y dirección que se desplaza el objeto. Si el desplazamiento es ortogonal, se activa la función orto y se ubica el puntero en la dirección donde se requiere mover, definiendo la distancia en la línea de comando y aceptando con un Enter del teclado. Para dibujar el abatimiento de la puerta, se selecciona el comando arco de la pestaña de Home, del apartado de Draw. Para los usuarios de la Mac, el comando se encuentra en la caja de herramientas, en la caja de trabajo Drafting. Es el mismo icono y se selecciona con un clic del botón izquierdo del puntero. En la Mac, con un clic sostenido con el botón izquierdo del puntero. Este comando tiene preprogramadas diferentes opciones para dibujar un arco. Partiendo de que un arco es un segmento del círculo, al dibujarlo, necesariamente habrá que definir el centro o radio del círculo al que pertenece el arco, el punto de inicio y el punto final indistintamente con puntos o con el valor de un ángulo a partir del punto de inicio. Para dibujar el arco que representa el abatimiento, hay que ubicar el centro, dónde comienza y dónde termina el abatimiento. Por lo tanto, la opción que se ajusta a esta información que tenemos es la de inicio, final y radio, Start, End and Radius. Se selecciona con un clic del botón izquierdo del ratón. La secuencia del comando solicita especificar el punto de inicio del arco, Specify Start Point. Este punto se puede ubicar en el punto medio del muro y se atrapa con la herramienta OSNAP, observando que la función esté activada. La figura que atrapa el punto medio es el triángulo y damos un clic con el botón izquierdo del puntero. Enseguida hay que definir en dónde termina el arco. De igual manera hay que atrapar la intersección de la puerta observando que la función orto esté activada. El símbolo que atrapa intersecciones es el triángulo. Specify End Point of Arc. Si no aparece ninguna de estas figuras, es que la función no está activada y siendo una herramienta transparente, se puede activar en cualquier momento. Por último, la secuencia solicita especificar el valor del radio, Specify Radius of Arc, ya sea gráfica o numéricamente. Si tenemos el valor del radio, lo podemos escribir en la línea de comandos. La manera gráfica es que con respecto a el último punto definido, que en este caso es el final del arco, se convierte en el primer punto de dos que se requieren para precisar un largo. El otro punto es el que completa el largo de la puerta y se selecciona con un clic del botón izquierdo del ratón. De esta manera se ha definido el arco que representa el abatimiento de la puerta. Es importante decir en este punto que para facilitar el manejo del programa es conveniente leer las instrucciones de la secuencia del comando en la línea de comandos.